Seguimos aquí en la opción de la mañana. Son las 7:59, 8 en punto de la mañana. Buenos días, Radamés Jiménez Peña. Buenos días, Eli. ¿Todo bien, Elías? Bien, gracias a Dios. Tú eres de la Fuerza del Pueblo ahora, Radamés. Escúchame que te tutee. No, que mi hermano. Después de eso y más. Usted entonces, jefe de campaña del doctor Leonel Fernández. Así mismo. Jefe de campaña. Radamés Jiménez Peña, yo voy a ir al grano inmediatamente. Leonel Fernández, usted estaba ayer junto con él en una conferencia de prensa. Creo que tienen otra rueda de prensa hoy también. A las 11 de la mañana. Una rueda de prensa a las 11. Para hablar sobre la situación de las medios habló el doctor Leonel Fernández sobre la administradora de fondos de pensiones, la decisión que hubo precisamente por parte de las negociaciones que se llevaron a cabo en la semana pasada, que tiene que ver precisamente con las administradoras de fondos de pensiones, que fue la compra de títulos de deudas que entonces asumieron para, desde el Banco Central, 40,000 millones de pesos disponerlos en el Ministerio de Hacienda. Se habla de que este dinero sería entonces para la utilización de la emergencia nacional, el COVID-19, y esto ha sido criticado por el presidente Leonel Fernández, cuando el presidente Leonel Fernández al principio había dicho que no se podían utilizar esos fondos para entregárselos a los trabajadores. Ahora aboga porque ese dinero se eche hacia atrás y se lo entreguen a los trabajadores. ¿No le parece eso una incoherencia? No, hay una imprecisión en tu palabra, Elías. Ok, adelante. Mira, en primer lugar, el compañero Leonel Fernández nunca había dicho que esos fondos no se le podían entregar a los trabajadores. Cuando se le preguntó en una ocasión, dijo que había que analizar el asunto y verlo con cautela. Sí. Nunca rechazó que se le entregaran a los trabajadores. Era un tema que necesitaba de una reflexión, de un estudio, y que en su oportunidad él daría su opinión con relación a ese reclamo. Bien, entonces el gobierno dijo que esos fondos no se podían utilizar, esos fondos no se podían porque eso podía traer un desequilibrio en la macroeconomía, que podía traer una desestabilización, incluso una inflación. Bien, eso fue lo que planteó el gobierno a través del Banco Central y creo que a través del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Bueno, pero de repente el gobierno está planteando ya, ¿verdad?, prácticamente como una decisión, está planteando la utilización de esos recursos del fondo de la AFP, el fondo, vamos a decir, de los trabajadores. Ya lo que significa que la utilización de lo mismo no va a crear lo que en principio el gobierno planteó, que si se utilizaban esos recursos se iba a producir una desestabilización, que probablemente se iba a producir una inflación, incluso una devaluación de la moneda, y que podría obviamente afectar seriamente la macroeconomía. Siendo así, entonces lo que planteó en el día de ayer el candidato presidencial, el profesor Leonel Fernández, presidente Leonel Fernández, es que si los fondos del gobierno, los fondos de los trabajadores se pueden utilizar, lo puede utilizar el gobierno, pero con mucho más razón lo pueden utilizar los dueños de esos fondos en un porcentaje de lo mismo. Es lo que se ha planteado. Pero el presidente Leonel Fernández sabe, y no sé si usted también, que en este caso se trata de compra de títulos de deudas. O sea, no es lo mismo que las administradoras de fondos de pensiones cojan el 30% y se le entreguen a los trabajadores, porque ahí no hay ningún compra de títulos de deuda. No, ahí eso es desembolso de las administradoras de fondos de pensiones. Pero bueno, Elías, es tu dinero, que tú le estás exigiendo parte de tu dinero. Uh-huh.
tú le estás exigiendo parte de tu dinero, tú no le estás dando absolutamente nada a los trabajadores. O sea que esas declaraciones del expresidente Leonel Fernández no son populistas. En ningún modo, Fíjate que como pero él había dicho que no era posible, Radamés. William, nunca dijo eso. El presidente Leonel Fernández nunca dijo eso. Doctor. Cuando se le preguntó en una ocasión, yo te reitero, William, lo que el presidente Leonel Fernández dijo, vamos a analizar porque eso tiene diferentes aristas y en su momento nosotros le daremos una respuesta. Vamos a estudiar, vamos a ver la factibilidad. Entonces, días después, el gobierno, a través del gobernador del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, dijo que no, que esos fondos no se podían utilizar, los fondos de la AFP, porque eso podría traer una desestabilización en la economía, incluso hasta una devaluación de la moneda y provocar una inflación. Sí. O sea, esas fueron las explicaciones. Ahora, son buenos para utilizarlo el gobierno y no va a crear desestabilización, no va a crear. Entonces, ¿y los dueños de esos fondos? ¿Y los dueños? Pero yo tengo una pregunta, pues. Sí. Adelante, Johnny. Poeta, dime, Johnny. Licenciado, mi respeto y mi admiración siempre. Eso es recíproco, hermano. Sí. Mire, se ha hecho creer como que las leyes de este país son estáticas. Es decir, aprobamos una ley, se muere el país con 100 años de vida republicana y esa ley no se le puede topar. Yo quisiera preguntarle si el Congreso tiene el poder, la autoridad como un poder independiente, que es el que hace la ley. Su función es, aparte de ser fiscalizador de las cosas del Estado, es el que estudia, aprueba y modifica la ley. Entonces, le pregunto, los legisladores de la Fuerza del Pueblo, que yo espero que aumenten ahora en las elecciones que vienen, pudieran tener la encomienda de modificar la ley de seguridad social en todo su conjunto. Por supuesto que sí, frente a la actual coyuntura y frente al reclamo de la sociedad, porque estamos hablando, nosotros hicimos una medición, y el 97% de la sociedad dominicana y básicamente el 100% de los trabajadores está de acuerdo con ese asunto. Exacto. Está de acuerdo. O acaso Johnny o Elías o William quieren que le den su chelito después que se muera? No, yo lo quiero ahora. Radamés. Radamés Jiménez Peña, usted es un hombre que sabe de leyes. Ahí va. Usted es un hombre que sabe de leyes porque usted no solamente fue abogado, sino que fue procurador general de la República y conoce perfectamente sobre esa situación y sabe de dónde viene la ley 8701. Sí. Y esa ley resulta ser que tiene ya 19 años. Ya no funciona. Sí. En esos 19 años, los legisladores no se habían dado cuenta que muchos de esos artículos no benefician a los trabajadores. ¿No se había dado cuenta el presidente Leonel Fernández sobre esa situación? Bueno, Elías, recuerda que las situaciones se presentan en momentos determinados. Claro. Nadie había previsto, nadie, absolutamente nadie, que se iba a presentar la situación que estamos viviendo, no solo República Dominicana, sino el mundo. Una situación muy especial y que la verdad es que requiere de mucha sapiencia, de mucha experiencia para nosotros sacar ese barco que se llama República Dominicana a puerto firme. Y hay dos países con precedentes, doctor, Chile y Perú. Sí. Chile y Perú tienen precedentes. ¿Y esa ley es más vieja, la de Chile? Así es. De manera que nada es estático, tal y como lo decía Johnny. Todas las legislaciones, todas las leyes están sujetas a ser readecuadas en un momento determinado, cuando ya se entiende que la misma no responden a las expectativas fundamentales de una sociedad. Y en este momento es una sociedad, vamos a decir, prácticamente en pleno, que está exigiendo, o me muero de hambre, o me da mi centavito para tratar de sobrevivir frente a la actual situación que estamos viviendo. Con relación a eso, de esos centavitos, esos chelitos, yo le tengo a usted dos preguntas. Hágale una pregunta. Yo le voy a hacer las dos preguntas.
La primera es, ¿a qué conglomerado humano benefician los programas que está llevando a cabo el gobierno con los diferentes programas para ayudar y subvenir un poco en estas necesidades? Y segunda, ¿de dónde sacaría una administración del Estado los fondos para llevar a cabo esos programas si no está recibiendo un flujo de impuestos normal? Porque estamos en una situación de emergencia. Mira, William, lo primero es que el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un desembolso de 650 millones de dólares al gobierno. Por otro lado, el Banco Mundial acaba de hacer un desembolso de 150 millones de dólares. Entonces, aparte de esos fondos, aparte de esos fondos, también hay otros fondos que están disponibles frente a la actual situación para República Dominicana. Además de la reserva del Banco Central. Exactamente, están las reservas, pero estos fondos que se decían que eran intocables, que no se les podía entregar una parte de lo que son sus recursos a los trabajadores, a su legítimo dueño, a su legítimo propietario. Entonces, ¿por qué si son dañinos para entregarle una pequeña parte? Porque los trabajadores no están exigiendo el 100%, porque también hay que ser racional. Un 30, sí, es verdad. Un 30, vamos a decir un 20, un 25, lo que fuera, pero que se le entregue esa pequeña parte. ¿Y por qué es malo y afectaría la economía para entregárselo a los trabajadores? Y sí bueno para ser utilizado por el gobierno. Entonces, le repito, Jiménez Peña, que una cosa son la compra de títulos de deuda y otra cosa es entregar el dinero. Usted sabe más que yo que es así. Pero Elías, que una cosa son títulos de deuda que se pagan en 5 o 10 años, que hay reingreso otra vez de ese dinero, de esos intereses. Perfecto. Pero si usted entrega ese dinero a los trabajadores, no hay de vuelta para atrás de ese dinero. Se desembolsa y punto. Sí, Elías, sí hay regreso. ¿Cuál es ese regreso? Y con los intereses que producen esos dineros de los trabajadores. 64 mil millones. No. Jiménez Peña, parece que no se está entendiendo la pregunta. Sí, él lo entiende. Lo que yo le estoy diciendo es que en el caso que nos ocupa, las administradoras de fondos de pensiones, lo que están haciendo es, le están comprando títulos de deudas. Sí. Son 4 administradoras de fondos de pensiones que vendieron 10,000 millones de pesos cada una. Por eso son 40,000 millones de pesos. Sí. Ese dinero tiene intereses a favor de las administradoras de fondos de pensiones. Que de los trabajadores. O sea, que los trabajadores van a obtener beneficios de ese dinero. Pero tiene 64 Perdón, que ese dinero se va a poner a beneficio de los trabajadores también. Porque su dinero. Con los 40,000 millones de pesos. Porque ese dinero es precisamente para lo que se está haciendo ahora mismo. Correcto, o sea, Elías. Fíjense, y van a recibir, o sea, son 2 veces los beneficios para los trabajadores. Primero, el beneficio de que ese dinero se está utilizando para las emergencias. Y segundo, que los réditos de ese dinero, los réditos de ese dinero van a beneficiar también al trabajador. Doctor, yo quiero preguntarle también. Pero perdón, él no ha respondido a la pregunta. Sí, no, ahora Elías, yo te pregunto a ti. Te voy a contestar con una pregunta. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿ese dinero no va a la calle? Ese dinero va a la calle, como iría si se le entregara el porcentaje a los trabajadores. No es lo mismo, espérate, no es lo mismo 40,000 millones de pesos, perdón, Jiménez Peña, no es lo mismo 40,000 millones de pesos, que no es que van para la calle así, per se, sino que se van a movilizar a través de las cuentas del Ministerio de Hacienda a que se entreguen 173,000 millones de pesos a la población dominicana para que lo gaste. Se mueve la economía. Doctor, responda que yo le tengo otra pregunta, doctor. Después que usted responda eso. Elías. Mira, Elías. Mira, el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que estamos hablando de un legítimo propietario que te pide que
de ese dinero que tú tienes mío, yo quiero un porcentaje. Que tú me administras. Que tú me administras. Yo quiero que tú me des un 10%, un 15% de mi dinero que tú pero tú sabes, pero usted sabe también que hay que modificar la Constitución de la República para eso, ¿verdad? Frente a una situación en la que yo tengo dos alternativas. O me mata la pandemia o me mata el hambre. Doctor, mire esto. Pero no hay que reformar la Constitución de la República para eso. No, la ley, y hay un proyecto en curso de reforma doctor, de la ley. Mire, ¿usted sabe en manos de quién le hemos puesto esos 40,000 millones? Le voy a decir en manos de quién. Que yo quiero que hoy la fuerza del pueblo, y mire que estoy considerando muchas cosas con la fuerza del pueblo. Yo quiero que hoy a usted no se le vaya este dato que le voy a dar. Sí. Mire, ¿cómo le entregan 40,000 millones de pesos a un gobierno que tiene desde el año 2012 hasta el 2020 12,000 millones de pesos que no dicen de tan de un diferencial de los combustibles para cambiar la flota vehicular? ¿Cuál es el primer vehículo que se ha sustituido aquí? Ni un solo. ¿Y dónde están esos cuartos? Admitido por los propios trabajadores. Que ese dinero sale, doctor Jiménez Peña, de cuando echamos un galón de gasolina o de gasoil o de gas propano, va un porcentaje para el cambio de la flota vehicular. Dijo Antonio Mante que ese fondo llega a 12,000 millones de pesos. No se sabe dónde están, no se han invertido, no se le han topado. Si se quisiera hacer un programa de asistencia, por ejemplo, a los choferes, se tomara en cuenta ese dinero. Entonces, ¿cómo justificar que a un administrador tan truculento como es el gobierno en este caso, se le va a entregar ahora 40,000 millones de pesos? ¿Usted entiende la idea? A casi 6 semanas de las elecciones. Sí. Entonces, no habrá una intención oculta de utilizar esos recursos para favorecer al oficialismo. Magistrado. Adelante, ayer o antes de ayer, el presidente Leonel Fernández decía que inevitablemente en la República Dominicana habrá una segunda vuelta electoral porque ninguna de las fuerzas políticas logrará alcanzar el 50% de los votos más uno. Ante este planteamiento del expresidente Leonel Fernández, veo por acá una encuesta ahí que sale en el periódico hoy que lo está situando en un tercer lugar. Me gustaría saber, en caso de que eso ocurra así, ¿a qué fuerza política apoyaría la fuerza del pueblo? Dígase, ¿PLD o PRM? Mire, Patricia, lo primero es que debo decirle que todos los estudios de opinión serios que se han realizado hasta ahora, hasta mayo, colocan al compañero Leonel Fernández en una segunda posición sólida. Segundo lugar. Sólida, en una segunda posición sólida. Y el oficialismo está en un tercer lugar. Y parece que se percibe porque cada día, por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en San Pedro de Macorís y se juramentó una gran cantidad de ex compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Pero tuvimos en Bonao el sábado y sucedió lo mismo, y en Cotuí sucedió lo mismo. Hoy precisamente tenemos otra juramentación de dirigentes, incluso autoridades electas, que van a pasar a apoyar al compañero Leonel Fernández. ¿Autoridades electas? Autoridades electas. Por ejemplo. No, vamos pero tire la primicia aquí en la opción de la mañana. No sea así, Radamés, adelante. No sea mambrú. No podemos perderle las expectativas. No quiere perder las expectativas. Se está produciendo un fenómeno en todo el país. Y el presidente Leonel Fernández siempre ha dicho que las crisis representan desafíos y oportunidades. Y la verdad que para la fuerza del pueblo, esta crisis, esta pandemia lamentable que afecta al mundo y que afecta al país, ha representado un gran desafío, pero también una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano, frente a la incertidumbre, frente a lo que está sucediendo, frente a lo que nos espera, porque si duro ha sido el COVID, más duro será lo que nos espera, no solo a República Dominicana, pero de manera muy particular a República Dominicana. Ustedes saben que nuestro país
su economía descansa en 3 pilares fundamentales: el turismo, las remesas, zona franca, entre otras. Entonces, ¿qué ha pasado con el turismo y qué pasará con el turismo a nivel mundial? Se tomará un largo tiempo recuperar el turismo en República Dominicana. Pero lo mismo las remesas. ¿Por qué? Porque donde vienen fundamentalmente las remesas de República Dominicana es de los Estados Unidos y de Europa, llámese España, Italia, etcétera. Y todos esos países han sido fuerte y duramente afectados por el COVID. De manera que la economía dominicana, de acuerdo a las proyecciones ya incluso de la CEPAL y del propio Banco Mundial, producirá, y no solo República Dominicana, sino de América Latina, un decrecimiento de un menos 4%. Entonces, frente a una situación tan sombría, un panorama tan sombrío, el pueblo dominicano se está dando cuenta, y así lo están empezando las encuestas, que para manejar esta situación se necesita de experiencia. Se necesita un piloto experimentado, un capitán experimentado que frente a esas aguas turbulentas, ese mar tumultuoso, pueda llevar este barco a puerto seguro. Ayer... Y aquí en República Dominicana solamente hay un político experimentado que pasó y que sorteó varias crisis muy profundas. La primera crisis que capitaneó el compañero Leonel Fernández se produjo en el año 1998, cuando el país fue devastado por el ciclón George. 6 meses después ya este país estaba levantado, este país estaba avanzando, la economía se restableció, se mantuvo la estabilidad macroeconómica. Luego vino el compañero Leonel Fernández en el año 2004 y encontró la República Dominicana en una debacle. En el 2004, todos ustedes recordarán, quiebra del sistema financiero, quiebra de todas las empresas, el dólar al 60-1 en el año 2004. Y un año después, el compañero Leonel Fernández levantó, florecieron las empresas, el dólar bajó, hubo que detenerlo, llegó al 28-1. Y recuerden otro momento difícil que tuvo que enfrentar el compañero Leonel Fernández, que fue en el año 2008, cuando se produjo la gran crisis económica mundial. El petróleo se elevó, el barril del petróleo se elevó a $150 el barril. Y la mayoría de las economías fuertes del mundo quebraron. República Dominicana mantuvo el crecimiento económico, mantuvo la estabilidad macroeconómica. Economía y en el blindada, año 2012... La economía está blindada. Y en el año 2012, que el compañero Leonel Fernández le entregue el poder al ex compañero Danilo Medina, le entrega el dólar al 37-1 después de haberlo encontrado al 60-1 en el año 2004. A mí no me cabe ninguna duda, Radamés. Que el pueblo dominicano, el pueblo de dominicano está evaluando eso, porque le voy a decir algo, y se lo digo a ustedes y se lo digo por este medio al pueblo dominicano. Si el pueblo dominicano nos equivocamos, oigan lo que les voy a decir, y escríbanlo. Aquí, lamentablemente, nos vamos a comer uno con otro. La única tabla de salvación para sacar a este país de esta gran incertidumbre y estos grandes desafíos que tenemos por delante es la persona más experimentada en el manejo de las cosas públicas que tiene República Dominicana, que lo es el compañero Leonel Fernández. Ayer el presidente Danilo Medina hizo su alocución 35 minutos y entre una de las medidas que anunció fue la extensión del programa Quédate en Casa, la tarjeta Solidaridad y además también una ampliación con el programa PATI, ¿es que se llama? Sí. Me gustaría saber, políticamente hablando, ¿qué opinión tienen las fuerzas del pueblo respecto a estas medidas de continuar la asistencia social en un momento electoral como el que vivimos actualmente? Bueno, es que tiene que hacerlo, incluso debieron ser más amplias. Recuérdense que todas esas reivindicaciones sociales, todas esas ayudas sociales, tienen un mentor, un padre en este país. La tarjeta Solidaridad, el bono gas, el bono luz. Usted sabe que tiene un padre, usted sabe que... Me dicen que eso empezó en el gobierno de Hipólito Mejía y que luego no pudieron concluirlo. ¿Eso es cierto o es falso?
No, eso es totalmente Es falso. falso. Recuerda lo que pasó, aquí no estaban ocurriendo unos con otros en el año 2003, 2004. Entonces, usted se recuerda. Aunque usted hay que estuviera quizá muy preguntar. joven. Pero usted se recuerda aunque usted estuviera muy joven. Hacía El tiempo, padre doctor, de que eso, no lo escuchaba reír, sí. Yo ni sí, porque imagínate, cuando Patricia me dice una cosa así, pues lo que quiero decir, que todos esos programas sociales que salieron bajo la égida de los gobiernos del compañero Leonel Fernández, y que fueron fortalecidos, y que debo decir en honor a la verdad que han sido fortalecidos en los gobiernos del ex compañero Danilo Medina, sí merecen ser continuados y merecen que esas zonas vulnerables, esa población vulnerable de República Dominicana sea atendida. A mí no me cabe de ninguna duda, Jiménez Peña, que lo que usted dice es verdad. Leonel Fernández manejó 3 crisis fundamentales. Usted mencionaba el ciclón George. Nosotros éramos reporteros de hoy cuando ocurrió aquella ocasión. Es verdad que en el año 2004, cuando asumió el presidente Leonel Fernández, encontró una situación difícil con relación al dólar y la debacle en el sector financiero nacional. Y en el año 2008 no hay ninguna duda de que el presidente Leonel Fernández sorteó una crisis mundial y nosotros, en vez de una crisis, salimos beneficiados. No hay ninguna duda de eso. A mí lo que me extraña es que, sabiendo el presidente Leonel Fernández y habiendo manejando esas crisis de emergencias financieras en el país, sepa cómo se manejan esas situaciones y conozca la Constitución de la República en su artículo 60 específicamente, donde dice que el derecho a la seguridad social, toda persona tiene derecho a la seguridad social. Una Constitución aprobada e inspirada e impuesta en el gobierno de Leonel Fernández en el año 2010. En ese artículo dice: el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Eso establece la Constitución de la República. Por eso yo le digo que él mismo sabe, el presidente Leonel Fernández, que debe modificarse la Constitución de la República para a su vez modificar la ley 8701 y de disponer esos fondos de la administradora de fondos de pensiones. No, Elías, yo creo que yo te respeto tu criterio, pero no lo comparto. Bueno. En lo absoluto. Porque precisamente tú sabes que a ti no se te puede impedir hacer uso de lo que tú eres dueño. Y si lo único que son las AFP son administradoras de tus recursos. Sí, administradoras de fondos de pensiones. Son administradoras del fondo de por pensiones. cierto que se benefician mucho. Entonces tú, como administrador, o sea, tú no tienes, tú no puedes impedir que en un momento determinado, y sobre todo bajo las circunstancias y bajo la situación actual, que yo te solicite por un asunto hasta de sobrevivencia, que tú me entregues un porcentaje. Yo no te lo estoy solicitando todo, porque eso sí podría traer una situación embarazosa de disponibilidad, porque además esos fondos las AFP lo negocian, realizan negocios con ella, pero que además de eso usted sabe, doctor, que en los fondos de pensiones lo que dice que usted tiene ahí no exactamente son esos. Ahí hay un 50% que son efectivos y el otro 50% son los intereses. Usted no sabía eso, ¿verdad, doctor? Perfecto. Que si usted saca de un 50%, un 30%, lo que le quede un 20%. Bueno, pero tú tienes tu interés. Vamos a hablar claro, doctor. Tú tienes tu interés, Elías. Por eso yo tengo mi... pero si usted saca un 30%... Hay 64 mil millones de intereses que están por ahí.
Exacto. Y va a 68,000 al término de este año. Se van a ganar 4,000 Claro. millones. Esos son los intereses de las administradoras de fondos de pensiones. Bueno, de los trabajadores. de Pero, los trabajadores. perdón. Una cosa Los son. administradores no tienen Perdón, peso. no confunda. Sí. Una cosa es la ganancia de las administradoras de fondos de pensiones, que ese es otro tema. Porque resulta ser que los legisladores también saben, los que aprobaron la ley 8701 y los que están ahí en el Congreso Nacional que dicen estar a favor de los trabajadores, saben cuánto se ganan las administradoras de fondos de pensiones. Eso es público. Y ahora se dieron cuenta. No, claro, porque es tarde. Yo no sabía muchas cosas y ahora que me doy cuenta. Bueno, porque Yo soy cotizante. Hace tiempo que se era está- lo que hablábamos, es un asunto de coyuntura. Exacto. Es un asunto de realidad. Pero Los doctor, pero trabajadores usted no sabe estaban muy bien que nosotros no podemos exigirles a las administradoras de fondos de pensiones Ay. per se que nos den ese dinero porque ese dinero es de ellos. Porque lo dice la ley. Ah, es de ellos. ¿Cómo? Sí. Es de ellos. Es de ellos. El que Es las fácil. ganancias Es de feo. las administradoras Hombre, y los trabajadores entonces. estamos No, hablando de oh. las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones. Bueno, pero es que también de esas ganancias un porcentaje de los trabajadores. Exactamente. Porque mi dinero, Claro, es como eso que es. yo te entrego un dinero. Sí. yo te Para que lo entrego preste al dinero, módico 20. No, no, no. 10 para para ti que y tú 10 lo para mí. prestes, Lía, entonces, Sí. todo para ti y nada para mí. es Doctor, fácil. doctor, una cosa son las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones y otra cosa son los intereses internos de las administradoras de fondos de pensiones, de los fondos. Usted lo sabe, Sale, doctor. vamos a derogarla para que ellos trabajen solo. Las administradoras Pero trabajen solo con su parte. usted sabe lo que le estamos diciendo, ¿verdad, doctor? ¿Cómo que O sí? sea, una pero cosa mira. es la ganancia de las administradoras de fondos de pensiones. Ese dinero es de ellos. Porque ellos se ganan los intereses. Ahora, eso lo sabían los legisladores. ¿Cuánto se ganaban las administradoras de fondos de pensiones? ¿Qué porcentaje? Fueron ellos que lo aprobaron. Ah, entonces se dieron cuenta ahora. Y lo que no se puede hacer es usted decirle a las administradoras de pensiones. Ahora, eso es deme injusto. ese dinero. Eso es injusto. Ah, eso es No, injusto. espérate. Pero eso lo saben Espérate. ellos. No, eso es injusto. Cuando esa ley se aprobó, muchos legisladores que están no estaban. Entonces no me vengan a decir que ellos no estaban. Eso lo hizo un congreso en el 2002 o 2003. Vamos a estar claros. La mayoría no estaba. No estaba, la mayoría no Sí, estaba. pero como quiera que sea, si No hay pudieron modificarla. Bueno, pero ahora hay consenso. Ahora hay consenso en el país de que se modifique. En el país, pero hay que Hay ver un si tiene consenso consenso los hay legisladores. Hola, claro, hay en los consenso. legisladores. Sí. Hay consenso en los legisladores, porque Claro. la verdad es que no se pegaba una situación de esta naturaleza. Claro. Y si son generalmente las circunstancias Sí. las que obligan a los pueblos a actuar en tal o cual sentido. Y Realmente, los Radamés, trabajadores legítimamente están reclamando. amigo Legítimamente Radamés, están reclamando su dinero, el de ellos. amigo Radamés, la posición de los William. políticos en este momento es realmente en interés de los trabajadores o en interés de los políticos en posicionarse políticamente. No, No es un un interés. populismo medio baratón. Ey. No. Hay una pregunta. Sí. No. Mm, Es una situación real, William. sí, Es una pero- situación de calamidad. Sí. Es que, William, a lo mejor tú tienes tu problema resuelto. Sí. no, hay problema. el problema mío Y yo me resuelto, alegro. fajado Eh. trabajando. Sí, William. Pero hay miles de trabajadores en estos momentos, o que fueron despedidos, o que están en un programita fácil, que le dan 5,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Él tiene 3 niños, a los cuales tiene que comprarle leche, alimentos, tiene que pagar luz, porque se está cobrando la luz. O sea, Los gastos en una siguen, es verdad, los gastos gastos siguen. básicos es una continúan fijos. situación, Sí, es un sí. estado de necesidad, William. Entonces, hay un asunto humano de por medio. Jiménez Entonces, Peña. los políticos no podemos permanecer al margen A de mí, estas situaciones a tan, mí. que afectan tan profundamente al pueblo. A Bueno, mí eso me- particularmente, doctor Jiménez Peña, me decepciona totalmente esta posición de la fuerza del pueblo y del presidente No, Leonel Fernández. a mí no, a mí me satisface. Gracias por estar con Dele el nosotros. saludo mío, un abrazo al Pero- doctor Leonel Fernández de mi parte por esa Pero actitud. Elías, Sí. hermano, Sí. tú sabes que te quiero mucho. Igual. Una amistad de muchísimos Eso lo años. sabemos, eso lo sabemos. Mire, hermano, yo te respeto, pero esa posición está siendo aceptada por la inmensa mayoría del pueblo Así dominicano. Por eso es así es. populismo político. No, eso no es populismo. Nos vamos a la pausa. Gracias, doctor. Saludos al doctor Leonel Fernández. Tu conexión con
eso, que estés